Quiero saludarles, darles la bienvenida, saludar sus corazones, saludar sus voces, que sé estamos encendiendo poco a poco, despertando y construyendo un espacio de confianza que quiero que sea este lugar, este espacio, em, para mí principalmente y para ustedes también. Vengo reflexionando algo que vieron que hay cosas que se van revelando de a poquitos, que van sacando su misterio y su profundidad con el tiempo, con la práctica. Tengo muchos años eh, investigando, estudiando, muriendo y renaciendo a través de esta medicina oriental que un día llegó a mí, que un día llegó a mí, que me encontró y me llevó de la manito a través de diferentes rostros. Y hace poco, con todo mi camino que ha ido siendo cada vez más claro en cuanto a mi vínculo con la divinidad, con Dios, que mucho les vengo pidiendo a personas que atiendo, a terapeutas, en fin, a pacientes, amigas, que definamos y tengamos claridad con ello, porque ese orden te cambia la vida. Ya les contaré la revelación, la medicina que llegó a mí hoy, o les cuento rapidito. em, con, con muchos temores que tengo con crecer, ni siquiera era consciente de esos temores. Ya habrá un espacio para profundizar, pero hoy sentí el regalo del gran amor que se viene, lo sentí y me conmoví mucho, mucho de haber creído que estar sin él era una vida más segura, más estable y mejor. ¡Wow! Y es que el amor se expresa de tantas maneras que te piden crecer, y crece el amor, y crece la fuerza, y crecen las complicaciones, hay que poder sostener. Me conmoví muchísimo porque es como si hubiera conectado con mi yo del futuro, hubiera llegado aquí gracias a la divinidad, a mi Dios, Padre, que mi madre, que conecto, que hablo, y que le pido que abra mi corazón todos los días, por si el miedo, la angustia y los parásitos, los egregores que llegan a través de las inseguridades están alejándome de una versión más expansiva, una parte mía más amorosa. Y llegó esa conexión, ese amor. Bueno, hace poco, realmente unas cuantas semanas, entendí que este lenguaje taoísta, que es tan maravilloso, me ha permitido acercarme a Dios de una forma concreta, aterrizada. Porque esta gente, que somos nosotros en una versión oriental, logró poner en papel, en palabras, en metodología, la energía, la energía divina, la energía amorosa de Dios del cielo bajando a la tierra, y le explicó sus maneras de mutar, de volver, de ser agua celeste, de ser agua terrestre, de expandirse por los elementos y de volver a casa y de ir capa por capa, bajando, pariendo, pariendo, pariendo. Pero el punto es que me di cuenta que para mí este lenguaje ha sido mi anclaje más grande con Dios. De hecho, la comunidad que tengo gracias a mi escuela, al espacio donde estudié, es un espacio que cree mucho en Dios, pero se le dice como de otra manera, se le dice la asistencia. Y es que trabajamos con ideografías antiguas donde siempre hay un trazo que es la asistencia, que es Dios. Es Dios asistiendo a esa boca, a ese cuenco que somos. Hay ideografías, hay un verso sagrado, poético, hermoso, que al escucharlo, al estudiarlo, voy a acomodarme aquí, que está raro, no sé, se emociona, se conmueve, se afina. Me doy cuenta que ese ha sido una de las grandes fortalezas que tengo, porque bueno, este camino pues lo empecé a los 22 añitos.
gracias al cielo, porque gracias a eso no he caído en algo que me parece peligrosísimo hoy en día, que es todo el ruido de la espiritualidad. El ruido de la espiritualidad, santo Dios, que quieres encontrar a Dios en Dios. La divinidad está en todo, pero es una cosa de no encontrarla en el orden adecuado, sabiendo que te atraviesa a ti y que viene de una palabra a la que le hemos temido mucho por la religión, que es la obediencia, que es la rectitud, que es la disciplina, el silencio y la acción. Y por temor a lo que la religión hizo, estamos perdiendo ese orden maravilloso, un orden para el amor, un orden para que puedas sostener y vibrar de forma mucho más amorosa. Esta forma de entender el uno, dos, como el uno el cielo, el dos es energía sexual, es energía que transmite, que tiene canales energéticos en nuestro cuerpo que son Sin Bao, San Chao, como lo estudié, que baja luego a la tierra y se vuelve todos los elementos, los reinos mutantes, agua, madera, fuego, tierra, metal, volvemos al agua, todo este viaje. Y luego tiene un camino de retorno. Es un lenguaje sobre el cual como explica cómo la semilla divina nos sostiene, nos da sentido, y desde allí continuamos, desde allí creamos y hacemos esa ruta de retorno y de volver a parir y de volver a nacer constantemente un Tao que vuelve a crearse, una humanidad estelar que vuelve a parirse de forma constante. Ese hambre estelar, ese hambre del cielo, nos está llevando a un espacio, a un mundo de ruido muy grande con la espiritualidad, que también siento que requiere su espacio. Y más allá de la crítica que hace falta para discernir, como revisarnos, es reconocer ese apetito que tenemos y que no satisfacemos por prejuicios y por mala praxis de otra época y de otra gente que se enriqueció de ese poder, porque si no hubiera poder ahí, nadie hubiera puesto sus ojos en la palabra de tantos santos como Jesús, o de Cristo, y de tantas otras divinidades. Ahí se generan estructuras alrededor de eso por el poder que hay allí. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos alejado de esa fuerza por ello? Yo amo mucho a Jesús, lo amo mucho, lo respeto, lo siento cercano. Su historia no, es una historia humana, es una historia de dolor, de sequía, de desierto, de demonios hablándote y confrontándote con tu ego. Nos hace ver claramente a esa serpiente que te dice, tú lo eres todo, no necesitas del Padre, no necesitas de un orden, no necesitas de un uno, de un cielo, de un primer trazo en el lenguaje tradicional oriental. No lo necesitas, tú ya eres, vive dentro tuyo. Sí, pero ser consciente de ese movimiento, de ese trazo, de ese orden, hace que tu condición de ser criatura, de ser hija, te permitan nutrirte de la fuerza materna, paterna. Si no, no. Y hoy siento que esa serpiente es esa espiritualidad tóxica, ruidosa, que puede nacer de una forma inocente y de un hambre y un apetito desesperado inicialmente, pero que detrás de eso también hay mucho dinero, hay mucho poder, hay mucha gente que es consciente de la herida y que está lucrando del desorden conscientemente, que eso hace que cambie la situación. Este lenguaje tradicional que me acercó a la divinidad, que me acercó a ese orden, que es como una geometría, un lenguaje, un campo ordenado, me permitió volver a poder escuchar la palabra de Cristo, de Jesús, y no sentirme agredida, atacada, y poder mirar a los demonios, a los parásitos, a todo aquello a la que uno le teme, y distinguir de mi corazón, de mi mente y de la grandeza, distinguirlo. No confundir y no alejarte por medio, discernir, distinguir para que no te pierdas del gran tesoro, de la gran familia que habita en este lugar. Este lenguaje también existe en el lenguaje de la tradición andina. Es un orden de fuerza, un orden de amor que nos permite respetar a los antiguos y cuidar y despertar nuestra fuerza para las siguientes generaciones, que nos regresa la obediencia y la obediencia como una forma de controlar fuerzas adversas,
de tener fe, de entrenar tu fe para que cuando pase el tiempo puedas decir, wow, qué bueno que me detuve, qué bueno que hice caso, qué bueno que obedecí hasta un punto para poder ver la diferencia, para poder vivenciar la diferencia. Yo he pedido que esa fuerza, que esa asistencia, que ese gran padre y esa gran madre, lo siento fuerte en mi corazón hoy, asistan esta palabra que les estoy compartiendo, para que sea honesta, para que no sea solo mental, que a veces pasa, ¿no? Y poder compartirles este rincón de mi universo en el cual puedo reconciliarme con el orden amoroso, el orden del chi, el orden energético, que tiene diferentes caras y que cada quien va encontrándose y puede irse reencontrando. Si un día no fui afín a algo, hoy tal vez lo soy, porque estoy renovándome, porque todas mis células están cambiando constantemente. Este lenguaje fue el lenguaje que me permitió, el lenguaje de la medicina china, el lenguaje del Tao, encontrar a Dios en, dentro de una estructura que no estaba con toda la corrupción, corrompida por la historia de la religión. Entonces pude entrar con todo mi amor que me permitió caminar con ello hasta ahora y poder verlo en la tierra, en la naturaleza, poder verlo en los cuerpos, poder encontrarlo en la música. Es el lenguaje de Dios, en la geometría, la numerología, el orden, la inteligencia, manifestándose en diferentes lenguajes, en diferentes idiomas, un mismo sentido, sí, un orden. Y esto me ha permitido ayudarme a ir cada vez adquiriendo más verdad y más amor. Y eso da más fuerza para sostener más amor, para sostener el crecimiento. Uno va creciendo en amor, va creciendo tu familia, el amor en pareja, el amor de las amistades, el amor de tu familia de sangre, el amor y fuerza por tu servicio, el dinero, la casa, tantas cosas, todo eso es un campo de fuerza. Y poder transmitirlo y poder permitir, y agradezco eso, que la gente encuentre ese lugar, purifique su vínculo con la religión para que no se pierda de esa gran fuerza, de ese gran poder. Y el lenguaje que he encontrado y que es el lenguaje, es uno de los lenguajes más hermosos de Dios, cerquita, en estudio de energéticas dimensionales, comparto eso, es uno de los lenguajes más puros, el sonido, que podamos reencontrarnos y sanar y reparar esa herida que nos generaron estas instituciones, no solamente la religión, sino también el Estado, porque representa un padre, poder a través de este lugar encontrar esa fuerza, encontrar ese amor, y empezar a poder abrir nuestra escucha nuevamente y decir, wow, ese es cuando nos pasa eso, cuando les pase eso, familia, hermosos, hermosos. Voy a decir qué escándalo de lo evidente que era, que me gritaba la cara todo el tiempo, pero yo estaba herida y ese día me tenía mirando el suelo, dando vueltas en loop, rezando, orando, meditando, haciendo yoga, repitiendo cosas, decretos, viéndome a vivir a la montaña, poniendo mantras al fondo, todo lo cliché, yéndome a la India, vistiéndome de una manera, tratando de hacer las cosas desde un lugar más externo, pero adentro sigo siendo la misma y por ahí se siente distinto, pero las acciones que construyen el cotidiano hacen que vayas construyendo ese paraíso. Y eso genera que realmente estés bajando ese cielo a la tierra. Realmente. Pero entre que realmente se esté viviendo y se esté uno generando una ilusión, un campo extraño, paralelo a ello, es muy difícil. La mayoría no puede verlo, no puede discernir. Es un campo de ilusión muy grande. Yo ya he hablado de esto y seguiré hablando. Pero en este espacio, lo que les quiero transmitir es que a través de este lenguaje taoísta encontré el orden divino, el orden de Dios, su fuerza de creación, mi capacidad de crecer y de amar. Que realmente lo vivo y me lo veo y lo siento. Y me siento liberada de la sobreexigencia que a veces viene, que a veces aparece, pero está muy lejos de ser lo que era antes, una herida de abandono, una herida de no suficiencia,
gigantesca que no se repara hablando sobre validación y merecimiento, se repara en obediencia en ese orden, en hacer caso, en orar, en caminar, en cuidarte, en tomar decisiones, en ordenarte, en vivir la materia, y vivir la materia, en amar, en poner el amor y su cuidado para que se expanda, requiere mucha fuerza y no podemos ser tan románticas de creer que ignorando la oscuridad, ignorando el mal, ignorando todo eso, no va a suceder. Así no cuidas el reino, no cuidas el paraíso, no cuidas la creación y la manifestación. Y este ruido nos habla mucho de esa manifestación y creación que sí existe, tan rápida, tan volátil, pero que no se sostiene en el tiempo, no se sostiene en amor. Lo otro, en el orden, tiene fuerza y tal vez no va a crecer, ¡pah! Tal vez sí. Va a ir creciendo de manera que pueda sostener el campo amoroso. Si no creces en amor, no se va a permitir, porque viene de otro lugar, viene desde la raíz. No vas a hacer fruto si no hay rama. ¿Sí? Solo tienes que continuar en ello. Pero estas fórmulas de manifestación hacen la rama sin la raíz, sin el tronco, y ven, sale un fruto y dices, wow, tengo la fórmula, sí, y luego caes como el artista escénico que sube al escenario y luego va, cuando termina el show, luego de la manifestación, de las luces, de los lights, un vacío, un vértigo, un abismo. Queremos alimentar ese camino, esa necesidad espiritual, ese hambre de amor, con drogas, con comida, con alcohol, con exceso, con sexo, con atención, no te satisface y te autodestruye. Lo mismo que pasa con esta energía del influencer, de la sobreexposición y de mira lo que conseguí y se cae. Hablo con autoridad de esto, porque estoy en este mundo, porque lo veo, porque he visto a gente vender, irse qué sé yo, a Egipto y wow, y mira mis viajes. Y llegar a casa hay un vacío, un vértigo, no hay nadie. Mi familia no me mira, mi hijo no me reconoce, no tengo autoridad sobre mi familia, me siento profundamente sola, no tengo con quién ir a comer, pero he generado un golpe de manifestación de algo. Cae, porque no está conectado. Hay tantas cosas hermosas que discernir, que hablar para discernir. ¿Sí? Pero aquí les comparto este lenguaje que me acercó y me permitió entender otros lenguajes. Primero el oriental, luego el andino, y luego reconciliarme con, con María, con Jesús, encontrar un amor en ello. Hace un tiempo ya sucede eso. Poder sentir esa fuerza, poder llevarla a la palabra, a la medicina, que se sostiene en ese orden, al sonido como un camino para traer la vida, para hacer retorno, para traer la vida porque sigue esa fórmula, porque sigue esa ruta. Es precioso. Estoy creando un espacio gratuito para poder hablar y compartirles más y darles recursos porque están a la disposición y por supuesto que siempre pueden ser bienvenidos a un espacio de estudio mucho más profundo donde vamos creando comunidad para encontrarnos, donde vamos siempre nutriendo y es un camino distinto, es un camino profundo, tal vez es más lento, pero se sostiene, no se te derrumba. Y lo digo con todo el amor que he visto derrumbarse muchos caminos, que he visto generar grandes ilusiones, tanto en redes como no. Ay, listo, veo cómo caen, cómo caen. Tengo la tranquilidad de ver muchas muertes, de haber liberado muchos espacios. Pero el amor, la firmeza, la palabra, el orden lo tengo en mi corazón, lo llevo, lo sostengo, lo cuido y crece, crece. Es distinto como nos lo están mostrando, es distinto, pero te permite hacer de la música, de los instrumentos, de tu ser, de tu cuerpo, de tu palabra, de tu voz, que si la pones en esos contextos hace que no la uses, que no la pongas al servicio de tu vida y tu expansión, tu gran semilla, de todo, haces de todo un jardín, una gran huerta que se vuelve alimento. Y esa es de la que hablan de la energía femenina, ser alimento.
realmente ser un jardín, una tierra fértil, tener, tener dónde alimentarte y dónde alimentar. Ya lo eres, no tienes que sobreexigirte. Hay alimento. Quien llega a tu hogar encuentra alimento. Y tú estás nutriéndote de todos los elementos, estás siguiendo esa pauta, estás siendo quien eres que es. A eso me refiero con esa obediencia. Es ser, es permitirte ser hija, permitirte ser criatura, permitirte la humildad que te permite crecer. No es humildad de ocultarte y esconderte, sino es humildad de revisar, probar otra cosa y cuidar lo importante. No cuidar ese ego que se siente lastimado con cualquier cosa, con likes, sin likes, con inscritos o no inscritos, con dinero, sin dinero, con amigos, sin pareja, como el ego se te lastima, el amor se te lastima con los resultados. No empieza a tener este orden y lo cuida y lo obedece con disciplina. Eso no perturba a quién eres, no perturba tu ser, ¿sí? No es perfecto, requiere orden, requiere constancia. A eso voy con obediencia. Requiere que esté no en esa fe, en esa fuerza, que hace que no te pierdas con los resultados de nada. Te permite mirar desde un lugar centro y ver cómo las cosas caen, cómo las cosas cambian. Ay, he visto tantas personas decir unas cosas y pasa el tiempo y luego cambian totalmente de opinión. Y dices, lo sabía. Cuando uno es como, era cosa de tiempo. era, era cosa de tiempo. Ya, ya nos daremos más espacios. Les comparto esto con mucho amor y ya saben, a ver, para no olvidarme yo tampoco, la otra semana, 24 y 25, tenemos un espacio virtual, una familia para encontrarnos, ¿sí? Y el 29, el sábado 29, comenzamos un espacio más profundo que tiene para mucho, que tiene para harto. Y así, con esta fuerza y con esta convicción, pues nos vamos para el 2026. Vamos para el 2026. Más feliz, más llena de amor, más bonita. Que yo me siento linda. Un beso. Nos vemos.